Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo, Juan Camilo, Eduardo y a todos los que nos ven. Gracias por la invitación. A don Eduardo Hernández, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Juanca? Pedro, ¿cómo están? Feliz mañana. Bueno, ayer muy tarde hay un comunicado, parece que esto lo estuvieron evaluando realmente todo el día hasta que se decidieron emitir el comunicado porque la hora es llamativa. Y el Instituto Cancerológico pues dijo no podemos atender más pacientes de la nueva EPS. Dicen, hacen una salvedad, dicen vamos a atender solamente pacientes niños oncológicos o urgencias oncológicas, pero no podemos atender más pacientes porque pues hemos venido atendiendo usuarios sin autorizaciones, que llegan sin autorizaciones de la nueva EPS, usuarios que están llegando sin contrato vigente precisamente y también sin el pago de los servicios por la atención prestada por parte de la nueva EPS. ¿El Instituto Cancerológico es público? ¿También? ¿Tengo entendido? Claro. Sí. Y la nueva EPS es del gobierno, ¿no? Es decir, es el gobierno que no le paga al gobierno, que es lo llamativo de este caso, don Eduardo. Pues mire, es que lo que usted está narrando es clave porque no es solamente un tema de deudas, no es solamente que la nueva EPS no esté pagando oportunamente, sino lo que deja ver todo este panorama que revela el Instituto Cancerológico a través de este comunicado, que como usted dice se conoce anoche muy tarde, es que parece haber allí un desorden de tal magnitud que no ha permitido que se siga con la atención de pacientes oncológicos. Es que no estamos hablando de cualquier tipo de pacientes, estamos hablando de unas personas que necesitan estos tratamientos para poder vivir, ¿no? Entonces, básicamente esto es una sentencia de muerte en caso de que esto llegue a ocurrir para miles de pacientes. Nos contaba Néstor Álvarez, el presidente de la Asociación de Pacientes de la nueva EPS, que podrían ser entre 6.000 y 7.000, 8.000 pacientes que dependen del Instituto de Cancerología. Entonces, evidentemente, esto es una situación muy grave. Esta mañana, pues lo que explica el interventor de la nueva EPS, el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es que básicamente esto se hubiera podido resolver con una llamada, con una comunicación para ponerse al día en muchos asuntos, pero lo que deja ver, y digamos, un instituto de este tamaño no toma una decisión de estas a la ligera ni con ningún interés político, sino que estamos viendo que lo que está pasando en la nueva EPS es verdaderamente preocupante. Recordar siempre que hablamos de esa nueva EPS que desde febrero más o menos de 2024 no presenta tampoco los estados financieros, entonces es una EPS que es la más grande del país, que atiende a más de 11 millones y medio de pacientes, que está a la deriva, y lo que estamos viendo aquí con todos estos síntomas que empiezan a aparecer es que evidentemente aquí hay un desorden terrible con esa nueva EPS y están en riesgo las vidas de muchísimos pacientes. A quienes hemos tenido un familiar con cáncer, una IPS fija para que lo atiendan, sabemos que es vital. Es parte fundamental de un tratamiento exitoso, porque usted va con su familiar a la misma IPS, es más, ya se reconoce los corredores de esa IPS, la gente que lo atiende, la gente que se vuelve muy cercana, porque tratar un cáncer usted necesita, pues allá le aplican las quimioterapias, le conocen su historia clínica, todo está y hace parte del universo de un tratamiento de cáncer donde las IPS vuelvo y repito, una IPS fija es más que fundamental. Entonces, don Pedro, imagínese la tragedia de miles de pacientes que hoy están en vilo, que a esa IPS que han venido durante meses tratando su cáncer, pues hoy no saben a dónde ir. Pues mire, Juan Camilo, usted lo dice muy bien. Aquellas personas que hemos tenido que, digamos, tener familiares con cáncer, entendemos muy bien lo que es atravesar por una situación tan grave y tan lamentable como que se cierre un instituto que trabaja para ayudar a que las personas se salven o puedan tener una mejor vida con esa enfermedad tan compleja que es el cáncer y que son miles de colombianos los que pasan por eso. Pero déjeme decirle algo que yo no sé si Eduardo medio lo mencionó,
y yo voy a tratar de explorar por ahí. En la última encuesta Inbamer, los temas más complejos para los colombianos son las doble S, la seguridad y la salud. Yo nunca había visto en Colombia que la salud fuera el primer problema de los colombianos y se lo pelea con la seguridad. ¿Y por qué eso se da? Porque se desprotegió a los colombianos. Yo a veces pienso que nosotros los que vivimos en Colombia nos unen tres cosas para sufrir: el tema de la salud, el tema de un celular, que se pierda un celular o no tener celular, y la selección Colombia cuando juega la Copa Mundo o las eliminatorias. Ese tema de la salud es un tema que hoy subió sustancialmente en los problemas de los colombianos. Y al subir tanto, déjenme decirles a ustedes que eso quiere decir que la mayoría de los colombianos sienten la desprotección del sistema. Y al sentir esa desprotección, se convierte en un problema ya de orden público y de salud pública. Yo estoy sintiendo, por las diferentes reacciones de los colombianos, que esto ya está comenzando a trascender lo que uno podría denominar como soluciones de un gobierno que está terminando. Esto es un problema que ya entró en la agenda del próximo gobierno, Eduardo y Juan Camilo. Aquí ya no es un tema de pretender que cambiando a un interventor de una nueva EPS que no funciona, óiganme bien, que no funciona, pues puedan resolverlo, o llevando a un exalcalde a una supersalud. Este ya es un problema que requiere un tratamiento a fondo y a profundidad, ya no de este gobierno, sino de los próximos gobiernos, para ver qué recetas se implementan para poder resolverlo. No podemos los colombianos pensar que ahora el gobierno sale a decir que ha venido trabajando con un nuevo superintendente y con un nuevo interventor, faltándole 4 meses para dejar el poder, y que esa es la solución a los problemas que hoy en la agenda, les repito, yo no había tuviera el primer orden equiparable con el tema de la seguridad en Colombia. El interventor, hablando de interventores, Ospina, el de la nueva EPS, aquí está su invitación al Instituto Cancerológico a, dice él, espíritu colaborativo. A ver. El Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar conmigo, llevo unos 6 días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer. También algunos que van a ser diagnosticados. ¿Podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quienes se le cierran los servicios, poniéndole en peligro su vida? Se sabrá de derechos, que es el derecho a la salud, que es el derecho a la vida lo que se vulnera. Al Instituto Nacional de Cancerología le quiero compartir que las instituciones públicas deben complementarse en la búsqueda de soluciones. Sobre este espíritu colaborativo, pero también sobre la cartera que se reventó, don Eduardo, ¿no? Claro, y lo que estábamos hablando, Juanca, no se trata solamente de un tema de cartera, de dinero, sino de personas, lo que usted estaba explicando, que no aparecen las autorizaciones, personas que llegaban allí y decían ser de la nueva EPS, pero no había verificaciones, y obviamente el instituto pues terminaba atendiéndolas. Pero obviamente es importante y necesario poner la casa en orden. Ahora, lo que todos esperamos es que esto se logre resolver por la vía del diálogo. Dice el señor Ospina que el instituto publica este comunicado sin haber consultado antes al interventor de la nueva EPS, que quizá hubiera sido un paso importante antes de tomar la decisión, pero esperamos que en el transcurso de las próximas horas esto se pueda solucionar. Porque no imagino que, como ustedes decían, 2 entidades públicas que tienen esa tarea tan importante de prestar esos servicios para pacientes de cáncer, pues por estos temas, digamos, se enreden y no atiendan a las personas. Pues que está, como decía el mismo Ospina, y como lo hemos dicho desde el principio, es que aquí están en juego las vidas de las personas, ¿no? Así es. Sí, don pero Eduardo, Pedro. me voy a quedar con una frase que dice el exalcalde Jorge Iván Ospina. Él dice que llegó hace 6 días,
O sea que de ahí para atrás nadie atendió el problema del cancerológico. Es que a veces yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en este gobierno es el único en el que hay un gobierno en ejercicio y otro que es petrista, pero no está gobernando y ocupa los cargos. No sé si se han dado cuenta. Dicen unos, No, y unos, le unos miembros. complemento, Pedro. Sí, Y le complemento sí, esa idea que usted está desarrollando, y es que hemos escuchado ya varias veces al presidente Gustavo Petro y al mismo ministro de Salud diciendo, no, es que mi gobierno desde que yo entré está al día, las deudas de aquí para atrás de lo que pasó en otros gobiernos, eso miren a ver cómo lo resuelven, como si estuviéramos hablando de otro país, ¿no? Como no, si ellos no pues que hubieran recogido, digamos, una administración que ya estaba en curso. no, pero es que, Eduardo, mañana a usted, por cosas de la vida, quiere hacer otra cosa y sale de Caracol. Pues la persona que llegue a cubrir la fuente suya no puede decir, yo voy a comenzar a cubrir una nueva fuente cuando resulta que usted ya ha hecho un trabajo y tiene que entregárselo a esa persona, como ocurre en todos los cargos del mundo, del privado y del público. Hay una historia. Aquí yo oigo, por ejemplo, a senadores del pacto histórico decir que, óigame bien lo que yo le he oído decir a gente del pacto histórico, es que nosotros tenemos que luchar muy duro por resolver el problema de la corrupción en el próximo gobierno, como si no hubieran estado 4 años en este. Es decir, como si los problemas de corrupción de este gobierno, no los tocara. Es como si terminaran sin ser pringados por todo lo que ocurrió en este gobierno. Y aquí yo oigo al doctor, y eso sabe que a mí me preocupa, al doctor Jorge Iván Ospina, una persona con tanta experiencia en lo público, fue director del Hospital Regional del Valle del Cauca, del Universitario del Valle, que fue lo que lo catapultó a la vida política. Y eso me preocupa porque él está diciendo que los anteriores no hicieron nada con el cancerológico y que él solamente va a comenzar a ocuparse luego de 6 días en el cargo. Eso no es serio, me da pena con ustedes decírselo. Uno no puede sentarse en un cargo a decir que ahora sí va a trabajar con el espíritu colaborativo en estos 6 días, como si la historia del cancerológico, como si las deudas que tiene ese instituto no vienen creciendo desde hace más de 3 años y medio que el gobierno del presidente Petro está dirigiendo los destinos de esa institución y de la nueva EPS. Yo no sé por qué razón no dicen la verdad del gran problema en el que estamos metidos los colombianos con la salud. Si eso no lo van a hacer, pues entonces este problema le tocó resolverlo a otro gobierno de otra tendencia política, porque a mí sí me parece muy grave, y ojo lo que estoy diciendo, Juan Camilo y Eduardo, que nos digan a nosotros que fracasaron en esta, pero van a resolver en un siguiente gobierno y con las mismas políticas que trataron de practicar en este gobierno. Ahí están dejando un espacio para que venga otra tendencia política con una receta nueva, porque en esta no lo supieron hacer y lo está ratificando el nuevo interventor de la nueva EPS, Juan Camilo. Me pasan la siguiente información. Nosotros queríamos hablar con el Instituto Cancerológico y queríamos hablar también con la nueva EPS. Bueno, que a las 11 de la mañana va el superintendente y va el interventor para hablar, para ver si solucionan algo. Pues ojalá para las dos partes, pero sobre todo para los pacientes, que es lo más importante aquí, pues haya una solución pronta a este tema tan complicado. Pero no pronta y pasajera, Juan Camilo. Es que aquí, de verdad, esto es muy serio. La salud es una cosa muy seria. Entonces usted va a ver a dos políticos, como es el señor Daniel Quintero y el doctor Jorge Iván Ospina, entrando al Instituto Cancerológico a poner una curita a un problema gigantesco. Yo como un simple analista quisiera ver cuál es la solución de fondo a este problema. No llegar allá y decir vamos a resolver el problema del Instituto Cancerológico, porque entonces mañana sale otra institución con otros problemas y terminan como con un cuentagotas resolviendo problemas con curita, apagando con cura. Incendios. Claro, Apagando incendios. Yo sí quisiera hoy que los dos señores que acaban de estrenar cargos nos digan cuál es la solución de fondo al problema de la nueva EPS y del sistema de salud
Esa sería mi noble y humilde Pagar. opinión, Juan Camilo. Eso es. Pagar. Don Pedro, don Eduardo, voy a pasar a otro tema porque es muy importante, el tema de las pensiones. Ayer el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que obligaba a los fondos privados a trasladar 25 billones a Colpensiones. La decisión es sobre 20 billones, 5 billones están en vilo. Sobre lo que va a pasar. Está pidiendo Andrés Velasco que por favor el Consejo de Estado se pronuncie sobre las otras demandas. ¿Por qué la decisión es sobre los 20? Porque la demanda con la que decidió el Consejo de Estado es sobre 20 billones de los 25. Y por eso está pidiendo entonces el presidente de Asofondos que se pronuncie sobre las otras demandas que denuncian la totalidad del traslado. ¿Qué pasa aquí? Hay dos versiones encontradas principalmente. Una es la del gobierno, que el gobierno está diciendo prácticamente la gran premisa aplica a la lógica, pero la lógica que la modifican con el decreto nuevo. Y es, si el usuario se trasladó de banco, pues se lleva sus ahorros. Ese es el argumento del gobierno, repito, estoy citando, del gobierno. Entonces se tiene que llevar sus ahorros al nuevo lugar donde va a estar, que es Colpensiones. Que es muy importante también lo que dice la AFP. Y Asofondos dice, ojo, nuestro argumento es pegado a la norma, lo que dice el decreto, lo que escribió el gobierno nacional. La reforma pensional dice que esos fondos, precisamente, no se van a trasladar hasta Colpensiones hasta que el usuario que se trasladó se pensione y que mientras tanto van a estar en los fondos privados de pensiones. Y don Pedro, hay un decreto reglamentario donde el gobierno dice es que los fondos todavía no existen, ese fondo del Banco de la República todavía no existe. Bueno, Asofondos está diciendo, ojo, que hay un decreto reglamentario que el gobierno también expidió del 2024 que dice que en caso de no existir ese fondo, los ahorros siguen en los fondos privados de pensiones. Lo dice el artículo 16 de ese decreto. Entonces, ¿qué aplica que ustedes van a ver en segundos al ministro? El ministro va a decir es que el decreto nuevo modifica ese decreto anterior. Pero ojo, el Consejo de Estado le está diciendo a don Eduardo, en esos argumentos de la suspensión, ojo que el presidente no puede contradecir sus propias normas. Es lo que está diciendo también el Consejo de Estado, ¿no? Y acuérdese que lo hablábamos en este espacio y de hecho creo que lo hablábamos con Pedro. Era, digamos, urgente y fundamental que hubiera una medida desde la justicia en este sentido, porque aquí lo que necesitábamos es poner en pausa todo para revisar todo eso que usted está explicando, Juan Camilo, y esa es la razón de ser de esa medida que toma el Consejo de Estado, es emitir unas cautelares, frena cualquier efecto con el propósito de revisar bien al final quién tiene la razón, si la tiene el gobierno o si la tienen los fondos de pensiones. Eso en un primer capítulo. Ahora, el gobierno dice, y con toda la razón, cuando usted se mueve de un sistema a otro, pues usted se tiene que llevar los ahorros. Aquí el gran dilema es cuándo se los lleva. Aquí no se está diciendo que no se va a trasladar ni que los fondos se van a quedar con esa plata, no, nada de eso, porque he escuchado ya inclusive declaraciones del gobierno hablando de que se quieren robar esa plata a los bancos y quienes administran los fondos y demás. No, eso no está en discusión, si se va a trasladar o no. El momento es, lo que está en discusión es cuándo se va a trasladar. En el momento en el que la persona se pensiona o en el momento del traslado. Eso básicamente es lo que está en juego. ¿Por qué 20 billones solamente y los otros 5 quedan, como usted decía, Juan Camilo, en vilo? Pues básicamente porque es que hay 5 billones que sí corresponden a personas que ya están en la edad de pensión. Entonces uno diría, bueno, en ese caso sí habría que trasladarlos para que sea Colpensiones el que les pague su pensión y de alguna manera esos fondos, ese recurso, pues también haga parte de los beneficios que va a tener ese trabajador. Entonces, evidentemente aquí estamos, digamos, ante un dilema que básicamente lo que está haciendo el Consejo de Estado es tratar de analizar con calma todo lo que está en juego y todas esas contradicciones que empiezan a aparecer del mismo gobierno diciendo unas cosas en el proyecto de ley, en la ley de reforma a la pensional, que fue la que se aprobó parcialmente o la que está vigente parcialmente, o
Sí, definitivamente es el gobierno el que podría modificar todas esas condiciones a través de estos nuevos decretos, pero unos nuevos decretos que también tienen muchas confusiones, por eso que usted estaba diciendo, Juan Camilo, en el sentido de que el mismo gobierno diciendo que si no existía quien administre esos fondos, que en teoría sería una entidad, digamos, un apéndice del Banco de la República, pues en ese caso esos fondos deberían quedarse todavía en poder de los fondos privados. Es un tema, digamos, algo complejo de entender, Sí, pero aquí simplemente un mensaje final, y es que las pensiones de todos los colombianos en este momento, por cuenta de esa decisión, pues están garantizadas. Aquí, digamos, es un tema de quién le entrega la pensión a quién, y es un tema más de procedimiento, ¿no? Don Pedro. Pues mire, yo les voy a decir algo que a mí me sorprende de la incompetencia de este gobierno en materia legal. Yo no sé quién es el asesor legal de este gobierno, yo no sé quién es el secretario jurídico, yo no sé quién es la persona que le asesora y habla al oído al presidente de la República en esa materia. Pero ya hemos visto la cantidad de decretos que se le caen por mal concepción jurídica. O ¿Y capaz eso lo por hacen qué a ocurre? propósito. Exacto, entonces ocurre por dos razones, o porque hay un incompetente que le da malos consejos al presidente en materia jurídica, o porque quieren no concluir los problemas, sino continuarlos para entrar en la escena que siempre le ha gustado al presidente Petro, el de la política. Esto, para mí, lo único que significa es que querían ponerle un bombazo o una granada a este tema para continuar diciendo es que no nos dejan gobernar y no nos dejan sacar adelante las reformas y no nos dejan llenar el hueco fiscal. ¿Por qué? Porque como le dice el presidente a las personas que tienen recursos en Colombia, los esclavistas no quieren que la plata de los ahorros de los colombianos regrese a Colpensiones. Pero usted todo eso lo puede hacer, repito, la incompetencia o querer hacer política con estos. Yo no me voy a meter en eso porque cada uno tiene la forma de resolverlo. Pero lo que sí le puedo decir es esto, Juan Camilo y Eduardo, la realidad es que aquí en Colombia hay una frase que dicen los abogados, yo estoy lleno de abogados en mi familia, y siempre dicen, dame los hechos que yo te daré el derecho. Eso es como un axioma que ellos tienen. Pues bueno, eso es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Aquí hay unos hechos y yo tengo que examinar esos hechos porque esos hechos que yo estoy recibiendo no le están entregando el derecho que se le debe entregar a alguien en esta disputa jurídica. Y por lo que uno ve, y entrar de una vez a tutelar eso, con medidas de ese sentido, quiere decir que hay unos hechos que le pueden estar entregando el derecho a unas personas que han venido protegiendo esos ahorros. ¿Y sabe qué, Juan Camilo y Eduardo? ¿Cuál es la premura? Una cosa que yo no entendí nunca. ¿Usted se imagina lo que es trasladar 25 billones de pesos en 15 días? ¿En época electoral? Yo puedo interpretar todo. Yo como analista puedo interpretar todo. No lo voy a hacer porque usted no me está preguntando eso. Pero lo que sí le merece al Consejo de Estado es que ese es un hecho que él va a estudiar para ver a quién le entregue el derecho, si al gobierno o a los fondos de pensiones. Sí. La premura, el gobierno dice que es porque está pagando la pensión de 25.000 personas sin tener esos ahorros. Es lo que dice el gobierno. Sí, pero claro. yo puedo tener una deuda Es que y no puedo pagar con la plata de mi vecino. Y esas personas Exacto. no todas se están pensionando ahorita, por eso. Por eso. Es el otro argumento, exactamente. Pero por eso, le repito, es muy bueno, eso no soy yo, porque yo no soy abogado, pero como estoy rodeado de abogados, algo he aprendido. Dame los hechos que yo te daré el derecho. Y aquí el Consejo de Estado está diciendo, hay unos hechos que me lleva a pensar que el derecho no lo tiene el gobierno, que el derecho de pronto lo tienen los astrofondos. Y en un Estado de Derecho como es esta sociedad hasta ahora, por eso entra el Consejo de Estado a frenar esa decisión del gobierno, Juan Camilo y Eduardo. Bueno, vamos a pasar a otro tema ya para cerrar. El Papa León XIV ha mostrado pues su preocupación frente a la situación de violencia tan terrible en Colombia. Vamos a escuchar al Papa. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia
que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Bueno, es un horror lo que está pasando en Colombia, que trasciende de fronteras. Este último hecho en el Cauca, que no ha parado, ¿no, don Eduardo? Hay otros hechos con los que amanecimos hoy allí en el departamento. Sí, especialmente compleja la situación para los transportadores. Estamos casi que a diario amaneciendo con vehículos quemados en las vías, con hechos de terrorismo, con la gente temerosa de salir a las zonas rurales, a las carreteras, en fin, una situación bastante compleja. Y yo le doy esa misma lectura que usted le está dando, Juan Camilo. Este pronunciamiento del Papa León XIV, pues básicamente lo que representa es la magnitud de la gravedad de lo que está pasando en nuestro país, afectando ya a muchas vidas civiles, y pues ya esto llegando a vidas del Santo Padre, de la máxima autoridad eclesiástica en la Iglesia Católica, pronunciándose y haciendo un llamado a la paz. Entonces, digamos, para que nosotros mismos aquí en Colombia nos demos cuenta de la magnitud y de la gravedad de lo que ocurrió este fin de semana y de lo que sigue pasando, como usted bien lo dice, allí en el suroccidente del país. Bueno, don Pedro, lo escucho. Mire, Juan Camilo, esto, yo no veía una declaración del Papa hace muchos años teniendo en cuenta los problemas de seguridad en Colombia. Esto era recurrente en anteriores papas, de Juan Pablo II, los otros papas, digamos, que hacían mención, incluso Benedicto XVI. Pero desde que nosotros logramos negociar esa paz en Colombia, que lo hizo el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, pues se retiraron 12.000 fusiles. Y eso es muy importante en una crisis, y se acabó con el último reducto que había de guerrillas con propósito político, que eran las FARC. Desde ese momento acá hemos vivido una especie de paz, entre comillas, en Colombia, porque hay otro problema que es al que me voy a referir, y por eso lo del Papa es tan importante. Y esa paz fue pues unas elecciones que hubo tranquilas en Colombia. Las elecciones anteriores fueron unas elecciones tranquilas, y las elecciones de los 4 años anteriores, veníamos con un país donde había unas elecciones que pasaban tranquilas. Y en este gobierno que propuso hacer una paz con unas bandas criminales y con unos señores que tienen un negocio de la droga, pues mire usted lo que ocurrió. No tenemos esa paz y vuelve nuevamente el Papa en escena a hablar de temas de seguridad. ¿Se acuerda las 2 S, la de la salud y la seguridad? Sí. Aquí está el tema de esta S de la seguridad. Este problema en el Cauca, Juan Camilo y Eduardo, es la pelea de 2 señores. Un señor que se llama, ¿cómo le dicen? Que es el que, hay uno que quiere entrar, que es Calarcá, y el otro que está ahí, que se llama Mordisco, ¿verdad? Mordisco. Sí. Bueno, ese señor Mordisco tiene el manejo territorial del negocio de la cocaína y del narcotráfico en el Cauca por ese cañón del Micay. Y el señor Calarcá, que hoy el gobierno le tiene una orden de captura frenada, o sea, lo deja caminar tranquilo, ese señor quiere meterse al Cauca. ¿Para qué? Para también copar el territorio y manejar todo lo que quieren manejar en ese negocio maldito de la droga. Eso es lo que está pasando. Y hay un tercer actor, que es el gobierno, que tiene que jugar con un señor al que le tiene una orden de captura liberada, y con otro señor que es contra el que siempre atenta el gobierno. Siempre las acciones van dirigidas a Mordisco, y Calarcá está como un señor que pues goza de una tranquilidad en su proceder. Y a mí me parece que el gobierno tiene que atacar a los 2 señores, a Calarcá y al señor Mordisco, porque el gobierno lo que le corresponde es defendernos a los ciudadanos, que no estamos metidos ni en el negocio de la droga ni en la violencia. Y aquí, vuelvo y le repito, hay 2 señores que son los que están manejando esta guerra, y un tercer actor, que es el gobierno nacional, que solamente está atacando a un señor, que es el señor Rasguño. Ojalá el gobierno libere la acción militar y de policía y de justicia contra los 2 señores
que están atentando en esta guerra. Y esta no es una guerra con propósitos políticos, Juan No. Camilo y Eduardo. Esto es un negocio del narcotráfico A lo entre México. dos bandas mafiosas. Exactamente. Juanca, si usted me permite cerrar solamente con una cifra, con un par de cifras que nos dio esta mañana el director ejecutivo de Asocapitales, que por estas horas está sacando un informe bien interesante sobre los efectos de la política de paz total en las ciudades. Edu, Y el- Eduardo, le voy a- ¿puedo interrumpir un segundo? Es que me tengo que retirar. Adelante, don Pedro. Me da una pena, pero se preocupe. Eduardo, no quería Un abrazo. interrumpirle, pero gracias por la invitación. Muchas gracias a Vale, usted. vale, un abrazo. Don Pedro, un No, abrazo. solamente muy cortito, Juanca, y es... quería preguntarle, eh, Edu, eso. ¿El homicidio bajó para que usted vaya con sus cifras? Quiero preguntarle así. Sí. ¿El homicidio No. bajó en Colombia? No, el homicidio aumenta. Ok. Baja levemente la extorsión, pero porque el año pasado, según dice Asocapitales, esto no lo estoy diciendo yo, según dice Asocapitales, el año pasado tuvo una cifra récord, la más alta de las últimas décadas. En este gobierno van 50.000 homicidios. Y otra cifra muy preocupante que dio es que los grupos armados, tal y como lo estaba mencionando Pedro, pasaron más o menos de 300.000 hombres en armas, calcula Asocapitales a 27.000, para que usted se tenga una más o menos referencia de lo que está pasando en nuestro país. Y habla de 75 criminales de la peor calaña, con antecedentes judiciales, con muchos líos con la justicia, que han sido nombrados por este gobierno gestores de paz. Muy preocupantes las cifras, por supuesto. Don Eduardo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, les mando un abrazo a todos, un feliz día.